Crece el escándalo. Tras la denuncia de Canosa, Flor Peña se presentó en la justicia. Las pruebas que presentó Canosa. Está venciendo, tengo entendido, estamos en conexión con Marcelo Chumbita, abogado penalista. Gracias, Marcelo, por atendernos a esta hora, doctor. Entiendo que el secreto del sumario vencería hoy. No sé si este plazo se renueva, esta cuestión procesal, cómo se manejaría, porque la verdad que es muchísima expectativa. Todo el mundo quiere saber si realmente las pruebas son concretas o no, más que nada, ¿no? Porque mientras tanto se sigue ensuciando gente. Vos das en el clavo. Buenos días a todos los que nos escuchan. La realidad es esta, como vos decís, se sigue ensuciando gente y hasta, diría, arruinando vidas, porque hay muchos que después de esto, ¿no? O sea, los escuchamos y hay que volver después de la cuestión mediática. Sí, el secreto sumario se puede seguir extendiendo si así lo dispone el juez que esté interviniendo. Sí. Ahora, y les pregunto a ustedes que son los que saben y que son comunicadores, ¿no era mejor haber hecho primero las denuncias? Yo le iba a preguntar eso justo, doctor. Claro. Justo le iba a preguntar eso. Luego contar y hacer lo que crean conveniente. Me parece que es por ahí, ¿no? El sentido común, y creo que ustedes, cualquiera de los dos que están en el piso, harían eso ante conocimiento de un hecho. Voy a ir a denunciar, callado, porque además estamos hablando de denuncias sumamente graves, de delitos muy, muy complejos, y alertando, como dije yo el otro día, estás tocando el timbre, avisándole mucho antes que posiblemente hagas allanamientos, que tomes medidas. Y salvando las distancias, le escuchaba la semana pasada a Miriam Lewin, quien ha hecho en su momento la investigación del padre Grassi, y ella hacía mención de esto, que hizo primero la denuncia ante la justicia y una vez que estaba concretada la denuncia ante la justicia, recién ahí decidió hacerla pública. Exactamente. Es lo que por eso digo que como que realmente no primó el sentido común, lo que cualquiera de nosotros haría sin ser un erudito, sin ser, digo, hasta mi madre que nos ve, hubiese pensado, dice, primero hago la denuncia. Es lo que a mí me llama la atención, y también me llama la atención, no lo conozco, pero me llama la atención el asesoramiento que recibió la señora de su letrado, porque cualquiera de nosotros diría lo mismo. Claro, entonces, claro. Embarra todo, echa un manto de duda a algo tan delicado, que me parece, bueno, estoy viendo que encima ahora, bueno, recibe presentaciones por parte de quienes se sienten aludidos. A eso iba, Marcelo, a eso iba, es importante, porque es la que estamos viendo en imagen. Flor Peña, por ejemplo, se sintió aludida y se presentó inmediatamente. O sea, es casi como una autodenuncia, o sea, lleva hasta esta situación incluso, porque hasta ahora son rumores. ¿Okay? Son trascendidos, porque no hay una imputación directa, ni siquiera imputados en la causa, nada. Entonces digo, ¿es correcto esto que hizo Flor Peña? Ella misma entregó sus dispositivos para que sea, como diciendo, investíguenme. Sí, a ver, es una estrategia correcta si crees estar involucrado, por eso, y es más, alguien que entre pasillos a veces me comenta cuestiones de nosotros que vamos mucho a Comodoro Pi, me dijo, dice, guarda que la denuncia está en todas cuestiones potenciales. Las pruebas que por lo menos me comentaron no serían tan de gran peso. Entonces termina siendo una cuestión que solamente llevó durante semanas, en una semana y algo, en los medios, y en los tribunales parecería que se va a esfumar. No le veo que vaya a tener un gran alcance, efectivamente, en investigación profunda. Bueno, Viviana Canosa de alguna manera medio se atajó, no sé si decirlo de esa manera, ¿no? Pero medio que se atajó diciendo que ella presentó todo el material que tenía y que ahora iba a ser responsabilidad de la justicia investigar, que no le corresponde a ella investigar, sino que es trabajo justamente de los tribunales. Gastón Sama tenía
una Sí, pregunta para Marcelo, hacer. buen día. Respecto a esto de que decía Gustavo de Florencia Peña, que se presentó y justamente presentó todo lo que ofreció sus dispositivos, sus celulares, sus tablets, sus computadoras. Digo, ¿cómo técnicamente se procede? Digo, ¿le van a aceptar justamente a Florencia Peña revisar justamente todos sus dispositivos? ¿Es simplemente una estrategia? Digo, si uno se siente inocente, ¿es bueno hacer esto? Acercarse, ofrecer. La realidad que mientras no esté imputado alguien, la justicia no tiene ningún elemento para poder empezar una pericia sobre una cuestión electrónica como un celular. Por Claro. lo cual para mí es una estrategia de decir, bueno, acá estoy por las dudas, intento limpiar mi nombre, que ensuciaron obviamente, pero la justicia no tiene nada, porque ¿cómo empieza una investigación? Hacen una denuncia, ven si los elementos, primero la denuncia, si no todos serían denunciadores seriales, ¿no? Andarían todas las Y personas los diciendo, a mí hay, me de parece hecho que los hay, los hubo y los hay, lamentablemente. Marote. Doctor, buen día. Bueno, más allá de que hay secreto de sumario, trascendió o se rumorea que alguna de las pruebas que presentó Canosa estaría, digo, no sería suficiente, por decirlo de una manera, para avanzar en la causa. Pregunto, hay dos opciones, que se avance o que no se avance. El tema de una denuncia de este tipo que no tenga pruebas fehacientes y que sea, o mejor dicho, que avance en contra de Canosa por, llamémosle, falsa denuncia, falso testimonio. En Argentina, este tipo de carátulas llega a su fin, digo, o sea, ¿hay alguna persona que sea condenada por hacer una falsa denuncia o por, digamos, o por ensuciar a una persona, o todo se dirime en la parte civil y listo? No sé si me explico con la pregunta. Sí, porque obviamente quienes se vean afectados van a ir por una cuestión civil de los daños y perjuicios que le puede haber ocasionado a su imagen. En sede penal son muy pocos, tienen que ser muy tenaz el abogado que lleve esto para poder en la falsa denuncia tener realmente una pena que igual son escarcelables, son penas muy, muy exiguas. Por eso digo, y lo dijeron recién ustedes, esto de denunciar serialmente, lamentablemente si hubiera penas más complejas a quien va a denunciar y que después realmente no tiene denuncias, daría un coto de decir, bueno, voy a pensarlo antes de... Bueno, pero ¿existe el delito de falsa denuncia o no, doctor? No sé, no sé. Sí, no, existe. A ver, la realidad es que por eso digo, pero no tengo en memoria algún caso que haya sido resonante y que después resultó que no tenía, las pruebas no alcanzaban, pero la persona ya había quedado totalmente Igualmente, arruinada, a ver, porque... Marcelo, también poniéndome del otro lado, digo, a ver, del lado de Canosa, supóngase, no siendo yo su abogado, digo, bueno, la persona no tiene por qué, el denunciante, por qué investigar el delito, ni siquiera saber si es delito, no tiene por qué saber el Código Penal. Cree que hay algo raro, que hay una situación irregular, va y la denuncia. Después, bueno, será el juez el que decide si hay un delito, si se configura una acción típica o no, etcétera, si tiene que ser imputado fulano o no. Digo, no tiene la obligación esa persona de saber que se configuró un delito determinado, sospecha simplemente. Hasta ahí, doña Rosa, podría ir cualquiera a decir una denuncia. Ahora, cuando cuenta con el asesoramiento, como hemos visto todos, de un colega, de un letrado, me parece que ahí es donde tenemos que poner un coto de un freno y decir, bueno, a ver, el análisis de todo esto hace que yo pueda ir a la justicia. No lo necesita saber Canosa, pero está asesorada. Usted está mostrando las imágenes que lo acompaña un abogado que va con ella. O sea, ahí es donde tendríamos que poner la responsabilidad profesional y decir, ¿alcanza o no con lo que me trajiste? Porque si no, insisto, digo, todos iríamos a denunciar. Me parece que el vecino acá escuchó algo y me dijo, y bueno, por las dudas voy y lo denuncio. Sin embargo, creo que una persona con la trayectoria como la que tiene la señora Viviana Canosa pone mucho en juego de su propia carrera, de su propia persona, de su palabra, su credibilidad. De su credibilidad. Está poniendo mucho en juego al presentarse nada más y nada menos que ante los tribunales federales para pedir que se inicie esta causa. Entonces ahí digo, bueno, ¿tendrá algo entonces para poner tanto en riesgo? No sé si me explico. Sí, pero claramente, digo, igual la sociedad tiene una memoria endeble, ¿no? A veces esto se va a tapar
con alguna otra noticia, que lamentablemente todo es muy ágil, todo es muy rápido, y tal vez se olviden de que hizo unas denuncias y que no llegaron a nada. Digo, porque Eso hasta ya ahora, ha pasado muchas veces. por eso digo, no, y hasta ahora no encontramos, no sabemos, ¿no? Digo, mínimamente la justicia podría haber realizado medidas rápidas si hubiera prueba muy contundente, Claro. como normalmente es un allanamiento, que Claro. bueno, todo lo que normalmente ustedes cuentan de otras causas. Doctor, a la mañana. también quiero preguntarle esto. En caso de que quede en nada, efectivamente sea una falsa denuncia, las pruebas no sean concretas, etc. Después, obviamente, los que fueron acusados o mencionados van a iniciar acciones legales, penales y civiles. Digo, ¿también puede estar involucrado el canal en esto? Digo, Y ¿se a mí puede me accionar parece que contra el bueno, canal? hay una cuestión de... Exacto, vos lo decís, porque los gerentes de programación mínimamente tienen un conocimiento de lo que se va a volcar en el programa. Si bien existe la libertad de expresión y de prensa, y Claro. bienvenida y lo festejo en esta época que tantas cosas se nos acotan, me parece que ahí hay un análisis. Se entiende a lo como que llevó apunto, varios doctor, días, ¿no? es Porque que- o sea, como Suar medio como que le soltó la mano, dijo, bueno, ella es responsable, que se haga cargo, es adulta. Pero yo no sé si están así, digo, legalmente, es decir, que esto hipotéticamente queda en la nada, después el que se sintió ofendido puede accionar contra ella, pero además, por ejemplo, contra Suar. Pero sí, por eso digo, los gerentes de programación tienen una responsabilidad de hecho ustedes tienen una rutina que está pensada también Claro. entre ustedes, supongo, entre los gerentes de programación. Digo, no es que uno tranquilamente puede, bueno, ahora se me ocurrió que voy a hablar de mi vecina y no está avisado y empezás a... Digo, ahí hay una responsabilidad que creo que va de la mano con respecto a todas estas cuestiones. Porque ocupó muchísimo tiempo de pantalla, no es que fue un minutito y nada más. Así que sí hay una cadena, mientras haya voluntad de quien persiga esto, porque tal vez cuando esto se diluya, nadie quiera más tocar el tema y quede en la nada. Gastón Marote quiere Doctor, preguntar. a ver, es un tema complejo, complicado, y siempre hay que denunciar la pedofilia, eso estamos totalmente de acuerdo, pero teniendo en cuenta que los denunciados son gente conocida, y en muchos casos también se habla de gente poderosa, empresarios, jueces, policías y demás. Si usted tiene que encarar, si alguna persona, digamos, la consulta, usted dice, mira, tengo que denunciar a este por pedofilia. Digo, las pruebas que se recolectan, no digo, a ver, hay una cuestión superficial, con 2 o 3 pruebas uno puede iniciar una demanda, pero usted recomienda que esto sea, digamos, pruebas absolutamente complejas, absolutamente que tengan de todo como para evitar después sufrir una demanda civil y como para evitar que estas personas puedan salir porque sean insuficientes. Digo, en estos casos no es como un caso común de droga o de un delito, de un robo. Acá digo, hay que tener pruebas fuertes para llegar a buen puerto, por decirlo de una manera. No necesariamente ser un investigador, esto está perfecto tu pregunta, Gastón, pero digo, no necesariamente ser un investigador y decir, bueno, tengo todo, pero un indicio mínimo que le permita al fiscal tener como cierto la denuncia. Y muchas veces nuestros clientes traen alguna denuncia por estafas, por cosas muy, muy exiguas, que vos mirás y decís, y el cliente quiere que sí o sí le presentes. Presentá la denuncia y el fiscal lo desestima a la primera lectura. Entonces, es por eso que digo, siendo tan fuerte el delito y perfecto, y coincido con vos de que hay que investigar, hay que llegar al final de esto porque existe la trata de menores y existe todas estas cuestiones, digo, tener un mínimo de peso la prueba hace que vos tengas que, por eso hablo y digo, yo, por lo menos en mi caso, no digo, mirá, te recomendaría tal cosa, ¿no? Me parece que tan livianamente no se puede ir a denunciar. Esperemos que cuando se termine este secreto sumario, que después se filtran siempre las denuncias completas, con toda la prueba, encontremos algo que haya sido muy contundente y que después la justicia, bueno, no decidió avanzar o pasó algo. Ahora, escuchándolo, lo que debemos suponer es que no debe haber prueba contundente, porque es cierto lo que usted describe, doctor. De haberla habido, se hubieran ordenado allanamientos de inmediato. Medidas urgentes y no hubiese escapado a ninguno de los que están como Marote, que siempre tiene información, que ya hubiese habido algún allanamiento, Claro, alguna claro. cuestión para obtener. Acá hay mucho de cuestiones de redes, mensajes de WhatsApp.
O sea, hubiesen tenido el teléfono de alguno de los involucrados, más allá que Florencia Peña lo puso a disposición. Tendría que haber alguna cuestión y no se han enterado. Si no, sería otro tema, otro escándalo, ¿Sabe ¿no? cuál es la sensación, Doc? También que nos estamos olvidando que lo realmente importante de todo esto, la trata, digo, de que hay infancias vulneradas, de que hay víctimas, de que hay chiquitos, si es que realmente esta gente está involucrada o no. La trata existe. Después no sabemos si estos nombres que se arrojaron así azarosamente realmente están involucrados, tienen algún tipo de conexión. Después lo veremos, lo decidirá la justicia, pero nos olvidamos de la otra cosa que es fundamental. Digamos, todos los días hay denuncias de pibes y pibas desaparecidos en el interior del país y en donde sea, me parece. Y la trata de personas, que eso además es un delito transnacional, y eso existe, y debería investigarse y ponerse la energía también en eso, ¿no? Sí. De hecho, nos quedó la duda, por lo menos a quienes miramos y vemos las noticias, el caso de Logan. Nunca supimos, fue uno de los canales primero que estuvo y que durante, no sé, yo le perdí la cantidad de tiempo que estuvo con el tema y que estuvieron y nunca no tuvimos ninguna respuesta. Y quedó en la nada. Entonces, quedó en la nada como el de Lian y el de otros tantos que se me vienen a la mente. Entonces sí, es un delito muy complejo, es un tema que no debería salirse de agenda, es un tema que debería estar constantemente porque ocurre en todo el mundo. Y esto medio como de vuelta lo dije yo hace un ratito, nula o tapa la veracidad de este tipo de denuncias, ¿no? Que de hecho ayer escuché a una de las madres que está detrás de esto ya poner en duda también, que no la acompañaban, pero la acompañaban, ¿no? Cosas medias extrañas. Gastón. Marcelo, ahora digo, no por ponerme a favor de ni uno ni otro, porque acá no se trata de un juego mediático, al menos espero de parte de los que están denunciando, ni mucho menos, ¿no? Pero digo, el otro día Viviana Canosa estuvo 3 horas con Ariel Lijo, digo, estamos hablando de que quizás no tenga pruebas contundentes, de que algunos se quieren abrir ya, digo, pero digo, entonces mi conclusión, digo, periodística o viéndolo desde este lugar, digo, ¿por qué va a estar 3 horas hablando con Ariel Lijo? Entiendo que si está hablando 3 horas es porque tiene realmente material contundente. Mira, a veces uno va al juzgado, entra al juzgado, o sea, vos ves entrar a la persona al juzgado y efectivamente sentado con un magistrado puede estar 20 minutos. El resto es toda una cuestión de preparativo que te hacen esperar en una sala. Ajá. Yo no puedo saber, obviamente, no es que lo pongo en duda. Te cuento qué pasa a veces cuando vamos con clientes y dice, ¿cuánto estuvo? 4 horas. Efectivamente, sentado con su señoría, estuvo 20 minutos mi cliente. Entonces, a veces pasa eso, te lo comento como para poder tener otro elemento. Digo, tal vez no estuvo las 3 horas sentado con el juez. Tal vez estuvo 20 minutos y el resto fue toda etapa de preparativos que hace el juzgado, que es una cuestión normal y de demora. Habría que ver eso, ¿no? Por eso digo, es interesante que este tema no se apague, primero por lo que estamos hablando, de la importancia de la trata, y segundo, para efectivamente ver, y esto que recién también dijeron, es la credibilidad, ¿no? de un comunicador que durante varios días en su propio programa habló sobre esto, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos, y lo volveremos a molestar seguramente porque es un